Muy buenas tardes. El Instituto Sinaloense de Cultura, en colaboración con el Colegio Historiadores de Sinaloa y la Crónica de Sinaloa, le da la más cordial bienvenida a la inauguración del ciclo de conferencias Sinaloa y los Estados Unidos, episodios de su historia común. Este ciclo se desarrollará por lo que resta del año en las ciudades de Culiacán, Los Mochis y Mazatlán, con temáticas variadas, todas teniendo como referente la relación de Sinaloa con los Estados Unidos. El Instituto Sinaloense de Cultura agradece a todos su asistencia, así como a nuestros invitados especiales y a nuestros organizadores, el maestro Catarino Escobar Macías, presidente del Colegio de Historiadores de Sinaloa, el maestro Ángel Villanos, presidente de la Crónica de Sinaloa, y el doctor Juan Salvador Avilés Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura. Para iniciar, vamos a cederle el micrófono al director general del Instituto Sinaloense de Cultura, el doctor Juan Salvador Avilés Ochoa, para que nos dé unas palabras de él. Muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por estar aquí. A finales del año pasado se cumplieron 200 años de las relaciones diplomáticas entre lo que hoy son los dos países, México y Estados Unidos. A finales del año también en el puerto de Mazatlán, el gobernador Rubén Rocha, a través del maestro Enrique Insunza Cáceres, secretario general de gobierno, acordaron con el embajador Ken Salazar de realizar algunas acciones que permitieran rememorar las diferentes vicisitudes, la historia de la relación México-Estados Unidos y rescatar algunas de ellas que han sido significativas para el desarrollo, en este caso, de Sinaloa, lo que ha impactado a Sinaloa. Si bien es cierto, las relaciones entre lo que hoy son los dos países ha sido histórica, ¿no? Lo que hoy va a relatar para Francisco Tavizón López es una de las peripecias originales de un europeo español que hace un recorrido por lo que hoy es parte del sur de Estados Unidos y el noroeste de México, desde su salida de Florida hasta llegar a la ya fundada ciudad de Culiacán. También habría que recordar la expedición que encabezó Juan Bautista de Anza por recomendación del rey para poblar la Alta California. Es un relato que la maestra Tina Cuellar en su tiempo lo investigó y nos lo heredó. Entonces, las relaciones entre México y Estados Unidos no siempre han sido gratas. Ha habido momentos como la invasión de mediados del siglo XIX, por allá en 1847-48, la invasión al puerto de Mazatlán, si no mal recuerdo. Y bueno, historias conjuntas como la sucedida en la Segunda Guerra Mundial, en que los dos países se unieron, México con el Escuadrón 501 para defender esta parte del hemisferio mundial. Actualmente la frontera de México y Estados Unidos es una de las donde mayor migración se da. Las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos son una de las más intensas en el continente. La relación cultural ni se diga. Actualmente los mexicanos, las y los mexicanos que viven en Estados Unidos deben de andar del orden de 40 millones de paisanas. Eso significa prácticamente una tercera parte de quienes vivimos acá. Entonces, ese es uno de los propósitos de este ciclo de conferencias, trabajar en diferentes temas. Repito, si bien es cierto, las relaciones comerciales y culturales se remontan desde antes de que existieran esas dos naciones.
Entonces hoy hemos invitado al Colegio de Historiadores, al Colegio de Cronistas inicialmente, para que juntos podamos hacer un ciclo de conferencias que a partir de hoy y hasta finales del año estaremos realizando con una periodicidad de 15 días, hasta que culmine el año, y también vamos a estar presentes en Mazatlán con algunas conferencias y en la ciudad de Los Mochis también. Por eso agradezco mucho al maestro Catarino Escobar, presidente del Colegio de Historiadores, su colaboración, y desde luego también el maestro Ángel Villalba Atondo, presidente de los cronistas, que también, como siempre, estemos juntos colaborando. La temática que que se va a exponer es diferente, es multidisciplinaria a través de la historia política, economía, género, fotografía, música, literatura, arquitectura, problemas laborales, la situación diplomática, la migración que ahorita se vive con intensidad. Ese es el objetivo, es analizar estos temas que no siempre han sido positivos, pero sin duda han sido significativos a Sinaloa, y creo que eso vale la pena de que juntos emprendemos este ciclo de conferencias y que estemos aquí. Por ello, muchas gracias. Le agradecemos al director general del Instituto Nacional de Cultura, don Salvador Avilés Ochoa, por presentar este ciclo de conferencias. Y para iniciar, nos permitimos presentar a nuestro primer conferenciante, el maestro Carlos Francisco Tabizón López. Voy a resumir su larga trayectoria en unas cuantas líneas. El maestro ha destacado varias ramas del saber. Es egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de México. Estudió Economía Agrícola y Desarrollo Rural en la Universidad Autónoma de Chapingo, así como Ciencias Humanas en el Centro Universitario de Ciencias Humanas Claustro de Socorro. Ha realizado diversos diplomados en Arqueología, Antropología, Historia y Administración y Finanzas. Ha tenido una larga trayectoria en el ámbito cultural, especialmente por su labor en la creación del Museo Regional de Lébora, así como por su participación en la creación del Museo Pedro Infante. Investigador y conferencista en temas de historia y literatura, ha presentado una gran cantidad de libros, así como un buen número de ensayos que versan sobre historia, arqueología, antropología y literatura. Ha fungido a su vez como cronista oficial de la ciudad de Mamuchi desde 2010 y es socio fundador de la Corresponsalía de Lébora del Seminario de Cultura Mexicana. También director del Archivo Municipal de Salvador Alvarado, y a su vez fungió como director de la Crónica de Sinaloa. Presentamos al maestro Carlos Tabizón, que sube el micrófono. En primer lugar, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es para mí un gran honor estar conversar con ustedes sobre un tema muy interesante, que es un personaje legendario, que es Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Es el primer europeo que recorre la parte sur, como ya ven el maestro, el doctor, de los Estados Unidos y el noroeste mexicano. Pero no solamente eso, vamos a hablar de las consecuencias que tuvo ese viaje, ¿no? Que es lo más interesante. ¿Quiénes eran? ¿Por qué? Y todas estas preguntas que como historiadores nos hacen, ¿no? En primer lugar, agradezco la invitación hecha por el doctor Juan Salvador Avilés Ochoa, director de este Instituto Nacional de Cultura, para conversar sobre este tema con ustedes. Y el trabajo, como están viendo, se llama Alvar Núñez Cabeza de Vaca, historia del primer europeo que recorrió por primera vez gran parte de la Unión Americana, México y sus consecuencias. Alvar Núñez Cabeza de Vaca Bueno, Alvar Núñez Cabeza de Vaca en realidad no sabemos cómo era físicamente. Hay descripciones de que era rubio, de ojos azules y
pero las más coinciden que era pelirrojo, pero en ninguna pintura lo ponen así. Uno lo pone con una gran barba, o sea, de diferentes maneras, ¿no? Él nace desde la frontera, el reino de Sevilla, en aquella época, hijo de Francisco de Vera, nieto de Pedro de Vera de origen converso, el que ganó las Canarias, y nieto de Pedro de Vera, también de origen converso. Y su madre, doña Teresa Cabeza de Vaca, que era de una familia famosa que quieren remontar hasta, pero no está comprobado, hasta el siglo XII en las batallas de Navas de Tolosa. Álvaro era el tercer de 6 hermanos. Los mayores eran Violante, María de Vera, los menores, Fernando de Vera, Echa de Figueroa, Juan de Vera, y quedaron huérfanos sin haber alcanzado su mayoría de edad. Su padre murió antes de 1506 y su madre en 1509. Sabemos que Teresa de Vaca falleció y sus hijos quedaron bajo la tutela de Beatriz de Figueroa, viuda del comendador Pedro de Estupiñán y Virués, que fue conquistador de Melilla, que había servido durante largos años a los duques de Medina Sotria. Y gracias a esto, Álvaro alcanza el oficio de paje, chambelán y camarero en esta casa ducal cuando apenas tuvo edad suficiente para hacerlo. Esto lo introdujo a un mundo cortesano en muy temprana edad y sirvió a los duques Juan Alonso Pérez de Guzmán, Enrique de Guzmán y Alonso Pérez de Guzmán, que fue más entre 1500 y 1549. Y aproximadamente en 1511, ya casado con María Marmolejo, miembro de una prominente familia de conversos de Irún, Sevilla, se alistó para las tropas para ir a la Santa Liga a pelear contra Francia. Y dentro de esta liga sirvió en las campañas de Italia, participó en la batalla de Ravenna y después alcanza el grado de alférez real en la batalla de Gaeta. Álvaro participó también en la toma de Tordesillas, donde tenían prisioneros los comuneros a la reina Juana, y combatió en la batalla del puente de la reina de Pamplona contra los franceses. Los duques de Medina Sidonia eran llamados por sus riquezas los reyes de Andalucía y son descendientes de conversos judíos sefarditas a católicos. Con ellos se hospedó durante varios años Cristóbal Colón, también de origen converso, según Simon Wiesenthal. Era el gran cazador de judíos. Llegó a atrapar a 1200 para que fueran justiciados, ¿no? Y 1200 dejó que se murieran porque ya estaban muy viejos. O sea, se imaginen la calidad de investigador, ¿no? Y publicó este texto, que se tradujo a muchos idiomas. La Operación Nuevo Mundo, la misión secreta de Cristóbal Colón. En el narra y comprueba que Cristóbal Colón, o sea, tiene una importancia del personaje que escribe el libro. Hay 4 institutos en el mundo que se llaman Simón Wiesenthal. Uno en Los Ángeles, otro en París, otro en Buenos Aires, y otro más en Nueva York. O sea, es un personaje en el que tienen 400.000 investigadores. Entonces, al hacer esta historia de Cristóbal Colón, él se da cuenta de que Cristóbal Colón es de origen converso.
y que cuando hace su viaje al Nuevo Mundo, esa expedición es financiada por los conversos. No es mentira que la reina haya empeñado sus joyas para costear esta expedición. O sea, en realidad se sabe que fueron Isaac Abravanel, Luis de Santángel y Gabriel Sánchez, los financiadores de esta expedición, que iban a un mundo ignoto, no sabían, ¿no? O sea, imagínate, en aquella época creían que la Tierra no era redonda, había muchos mitos, que había muchos animales, que el mundo en el Atlántico, el mundo prácticamente se acababa. Y con todo ese bagaje que ya tenían de instrumentos y estudios que habían hecho los judíos, porque hay que destacar que los judíos eran los más, lo que era Europa, sobre todo España, los más avanzados cosmógrafos. Estas sí que eran los principales elaboradores de un instrumento de navegación muy importante que se llama astrolabio. El viaje en sí lo hacen porque en una historia, o sea, viene la expulsión de los judíos, ¿no? Después de la guerra de Granada. Ya en enero de ese año, de 1492, en enero los conversos, sobre todo estos personajes que acabo de mencionar, que eran conversos bastante ricos, y uno de ellos tesorero del rey, que los iban a expulsar. Entonces aceleran el viaje colombino, porque había un personaje judío que había hecho en años anteriores un viaje por el mundo que se llamó Joaquín de Tudela, que fue y según había hecho un recorrido por muchas partes del mundo, y en su libro El Sefer Matzot, libro de viajes, señalaba que en el oriente había reinos de judíos, donde gobernaban judíos. Entonces, con esta idea, precisamente planean darle una solución a la expulsión evidente que ya se planteó el 31 de marzo de 1492 y que les dan 4 meses para abandonar la tierra o convertirse al cristianismo. La mayoría que se queda y se convierte en la que tenía intereses y dinero, por lo general. La gente que inmigra, pues es una gente que tenía más bajos recursos y que tenía más fervor religioso. Pues esta fe en este personaje, lo que había dicho, es la que causa el interés por llegar al oriente por el occidente. Y es gracias a él hace 4 viajes. El primer viaje que sale el día 3 de agosto de 1492, cuando ya estaban en el barco el día 2, no sale el día 2 de agosto, porque era el día 9 de Adar, que era la misma fecha en que había caído y se había sido destruido el segundo templo de Jerusalén, y para ellos era un día de mala suerte. Entonces salen hasta el 3 de agosto. Llegan a la isla de Guataní el 12 de octubre de ese año y regresan ya con la noticia del descubrimiento de nuevas tierras el 15 de marzo, y se publica precisamente la primera carta que llegó y que el viaje fue exitoso. Les he enviado a 2 personajes judíos, conversos en este momento, que es a Luis de Santángel y a Gabriel Sánchez. Carta que publican de forma secreta, la envían a Italia y es publicado en Italia en latín y
en italiano y en castellano. Pero para esto Gabriel Sánchez hace una especie de trampa porque manda a través de otras personas que no estén conectados con él para que la comunicación se pudiera dar y darse esta noticia, sobre todo a los judíos que ya estaban, ya los habían expulsado de España para esas fechas, porque se habían expulsado a partir del día 2 de agosto de 1492, que era el último día para que se fueran. Entonces, estos dos hechos se relacionan bastante. En primer lugar, se llama que los dos hechos históricos más importantes de España fueron precisamente la expulsión de los judíos y el descubrimiento de América. Entonces, para los conversos, para los judíos de todo el mundo que se habían ido a refugiar a muchas partes, se supone a veces que probablemente algo ya sabía Colón de la existencia de nuevas tierras por las cláusulas de Santa Fe, ¿no? Que las ponen muy favorables a él. Ese delito de expulsión, en el cual es prohibido a los conversos también tener rituales judíos, pero al mismo tiempo comida judía. O sea, no podía comerte nada que no fuera de comidas judías. Y cuando se hace la expulsión, pues agarran para diferentes partes del mundo, sobre todo a Inglaterra, a Holanda principalmente, y al Imperio Otomano de aquella época. Pero también se van también a Portugal, donde también después son expulsados, y los que se van a África, por ejemplo, y otras partes, pues viven un calvario, son hasta les abren el estómago por ser ollas o oro, porque en el edicto de expulsiones había prohibido llevar cualquier tipo de metal o cualquier tipo de joya, que todo se quedara en España. Este es los eventos judíos que le permitieron a Colón y a todos los navegantes, pues no era explorar. Porque el astrolabio es un instrumento que nos permite, sobre todo en esa época, es como un GPS de la noche apuntando a ciertas estrellas y con una clave que tenían ellos, ya sabían en qué latitud y longitud se encontraba. O sea, y era pues, la gente del mar, no tiene ningún punto de referencia, pues no algo fácil. Ahí están otros dos instrumentos, uno que se llama Recaco. Y estas tablas del cosmógrafo se permite darse al punto que se llamó almanaque perfecto, les permite mucho la localización de estrellas y jugar con las latitudes con el astrolabio. Otro de los avances tecnológicos que les sirvieron bastante precisamente para este viaje, ¿no? Y precisamente cuando viene la conquista de México por Hernán Cortés y suceden al mismo tiempo las rebeliones de los comuneros en los reinos de Castilla y Aragón, que eran por lo general conversos que apoyaban ciertas peticiones, una mezcla de inconformidades. En primer lugar, el que el nuevo rey no era español, sino que venía de Flandes y que no hablaba español, y que además se estaba llevando el oro para Flandes, que dejaba muy pobre el circulante de España, pero a su vez que traía casi todos los ministros eran o alemanes, o holandeses, o belgas, menos españoles. Entonces viene la rebelión, esta rebelión que se llama también como si fuera siendo la primera rebelión democrático-burguesa, donde el pueblo y la burguesía piden tener derechos que ya tenían en Castilla ciertas cortes en
las cuales el pueblo podía exigir o pedir sus derechos ante los reyes, ¿no? Cosa que se terminó con Carlos I de España, V de Alemania, porque se vuelve un rey absolutista. Entonces, cuando sucede lo de México, muchos de la gente, de los habitantes de España, y así tienen interés de ir hacia América. Para esto financian los mismos conversos ricos una serie de viajes para ir a América a descubrir nuevas tierras, más que nada con el interés de tener un lugar donde comenzar de nuevo, sobre todo porque después de esta rebelión la persecución de los conversos se hizo más intensa, tanto en lo político como en lo económico, ya no se diga en lo religioso. Entonces empieza la gente a salir. Podemos ver que el 60-70% de las personas que salen de España son andaluces, por ejemplo. Pues es un porcentaje muy grande. Entonces se organiza esta expedición de Pánfilo de Narváez, en la cual Cabeza de Vaca es nombrado tesorero general y es parte de un consejo del consejo principal viene siendo el segundo de Pánfilo de Narváez. Pero Pánfilo de Narváez, como ya lo vimos en la historia, que no supo muy bien gestionar sus cosas. Acuérdense que cuando viene por orden de Diego Velázquez, viene a atrapar a Cortés, a hacerlo prisionero, se queda en la costa de Veracruz y después de un golpe de mano que le da Cortés, lo deja hasta Puerto y lo hace prisionero 2 años. Entonces va a esta expedición, llega primero a Santo Domingo, y en Santo Domingo se les bajan 140 personas de las 600 personas que iban en el viaje. Eran 5 navíos, 5 galeones bien equipados, y llegaron precisamente a Santo Domingo a comprar caballos, que no los podían traer porque se les morían mucho en el camino. Ya en lo que es Cuba y lo que es Santo Domingo ya había cría de caballos y de todo tipo de ganados. Ahí se le bajan 140 hombres, entonces se va a Santiago de Cuba. Y en Santiago de Cuba le dice que empieza a comprar, a reclutar más gente, comprar armamento y bastimentos. Les dice un tal Vasco por la calle que en el puerto de Trinidad, a casi 400 leguas de ahí, 100 leguas de ahí, tenía bastimentos para esta expedición. Entonces le hace caso Narváez y manda al barco Núñez Cabeza de Vaca por estos bastimentos. Mandan 2 navíos, pero ahí llegan, atracan los 2 barcos, se bajan, el poblado quedaba una legua de distancia y los encuentran. Es octubre apenas de ese año, ¿no? Nos encuentra una tormenta invernal, de tal suerte que todas las casas en las que se estaban y tenían los bastimentos y hasta el templo, el viento se los llevó. Y al otro día, ya no encuentran las naves ni nada, porque encuentran todo el monte quemado, encuentran solamente una pequeña lancha de desembarco arriba de unos árboles, y como a 5 leguas de ahí a 2 de los tripulantes muertos. Ahí mueren 60 hombres, 40 caballos que pierden 2 navíos. Tienen que esperar ya sin alimento ni nada, con un frío infernal,
Porque hay que recordar que ellos estaban en esa época, era la pequeña edad de hielo. La pequeña edad de hielo comenzó el año aproximadamente 1350 y termina en el año 1850. Es una época en que el clima bajó como 2 a 3 grados promedio más bajo que lo normal. Los inviernos eran más fríos y en unas partes mucho más frías, y había tormentas invernales que bajaban del Bajío hasta la isla de Trinidad, en Cuba, muy abajo del trópico de Cáncer, ¿no? En pleno octubre. Lo recogen a ellos el 5 de noviembre, y la tripulación se revela y no quieren viajar a la Florida en invierno, y le proponen a Pánfilo Narváez de hacerlo a la pasada en enero y en marzo, prácticamente. Se hacen el invierno en un poblado que se llama Jabo, y salen de ahí hasta el 20 de febrero con la intención de ir a La Habana. Ya para entonces la cantidad de tripulantes son 4 navíos y un bergantín que había conseguido Pánfilo de Narváez ahí en la isla de Cuba. Y entonces emprenden el viaje, y cuando quieren entrar a La Habana los agarran una tormenta, 2, 3 tormentas, hasta que un viento del sur lo lleva, o sea, pasa por un lado de Cuba y se van hasta la Florida, llegando el día 12 de abril a lo que es la bahía de Tampa, que se llamaba anteriormente Bahía de la Santa Cruz. Entonces ahí Pánfilo de Narváez, después de hacer unas pequeñas exploraciones, y en una de las casas indígenas que encuentran una sonaja de oro. Y en esa sonaja de oro, pues que preguntan de dónde hay más, ¿no? Porque era lo que buscaban, plata o oro principalmente. Y le dicen que en un lugar que se llama Apalache. Y él entonces programa irse a Apalache, a ese lugar, que quedaba como aproximadamente como a 1000 kilómetros del lugar. Y contra de la voluntad de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, Pánfilo Narváez quería invitar a Hernán Cortés, porque Hernán Cortés no quema las naves, las perfora nada más, para que se inutilizara, para que no se pudiera regresar con la tripulación y pudiesen adentrarse a la conquista de México. Él hace lo mismo, pero lo deja con 100 tripulantes a bordo. Entonces los 300 que bajan llevan muy pocos bastimentos, porque acuérdense que no pudieron llegar a abastecerse a La Habana porque los vientos y las tormentas no se lo permitieron. Entonces bajan a aventurar en la búsqueda de ese Apalache, ahí en la misma Florida, y dejan las 100 tripulantes y dejan las 5 naves que iban a buscar un nuevo puerto, que iban a regresar después a buscarlos, ¿no? Llegan a parar después de muchos trabajos, hambres que pasan, que encuentran de casualidad maíz, porque pues el bastimento que llevaban era 1 libra de bizcocho y media libra de tocino para hacer el viaje, imagínate. Entonces, si no es que encuentran maíz en las aldeas indígenas con frijol, calabaza, pues se hubieran muerto de hambre, porque en primer lugar era un monte muy cerrado que no les permitía cazar fácilmente, menos con las armas que ellos usaban, tanto las ballestas como los arcabuces eran muy lentos, y en una selva muy densa no les permitía cazar. Llegan a Apalache, que actualmente se llama Apalachí, en el estado de Georgia, que es en la parte más sur de Georgia, como a 1000 kilómetros del lugar. Y no era esa gran ciudad que le habían prometido, llena de riquezas que la imaginación les había dado, sino que eran simples casas muy bien parecidas, eso sí, y cerca de unos
riscos, a protegerlas de las tantas tempestades que sucedían en el lugar. Entonces, decepcionados, toman algunos guías ahí que les platican que hay otros lugares donde hay más bastimentos y que hay más riquezas, y se van a un lugar que se llama Aute. Pero en el camino no contaban con los esposos, digan constantemente los indios lecheros. Estos indios lecheros que eran habilísimos con el arco y la flecha, que eran arcos tan gruesos como un brazo, narra Alvaro, que tenían tanta puntería, igual, un brazo de ancho, ¿no? O sea, bastante grueso, y hasta 12 palmos de alto, eran unos arcos bastante grandes, y a 200 metros no faltaban un tiro. Y los van persiguiendo, van hiriendo. Ellos entre lagunas, entre árboles caídos, entre pésimos caminos, hasta que llegan al poblado de Aute. Pero se encuentran que en Aute pues se tiene poco alimento, entonces les dicen, deciden mejor, ya que los camellos no pasaron por ellos, donde habían quedado más o menos de encontrarse, y con el hambre que traían, planean construir unas barcas. Entonces empiezan a construir, como había mucha madera, construir primero unos fuelles utilizando madera y piel de venado, y con los espuelas, ballestas y armaduras, cascos y los metal que trajeran, que ocuparan menos, se ponen a fabricar herramientas para poder construir unos navíos. Imagínate haber recorrido por casi fuera lagunas y perseguidos por los indígenas, ¿no? Me da por tener que buscar el mar y salir y construir estas embarcaciones, que son una especie de balsas en las cuales se suben hasta casi 50 personas en cada una de ellas, de 5 que llegan a construir. Pero es muy interesante cómo las construyen, o sea, esa es la manera de... No contaban quién supiera hacerlas, llevaban un solo carpintero, pero que no era carpintero de mano. No tenían topa para calafetear las embarcaciones que iban a llevar, no tenían pez, pero un griego llamado Doroteo Teodoro hace pez con resina de los pinos y hace de estas estopas de unos palmitos que eran parecidos a los palmitos españoles, que son comestibles pero que eran fibras, y de esas fibras también hacen cuerdas, y de las colas de los caballos, porque se tardan 45 días en construirlas, y de las colas de los caballos y las crines hacen cuerdas, y para hacer las velas pues utilizan sus camisas, capas y lo que pueden, y las piernas de los caballos las ponen para poder transportar agua, porque no se pueden embarcar sin llevar agua. Imagínense las condiciones de este viaje. Ellos pensaban que era fácil viajar en estas embarcaciones, que cuando ya se subían los 49, 48 que tocaban por embarcación, se quedaban a un palo, o sea, una cuarta de lado. Entonces, prácticamente era bastante azaroso. Y ellos pensaban, porque los mapas que les habían proporcionado para este viaje tenían mal la latitud, y entonces creían que estaban a ciento y tantos kilómetros de lo que es Pánuco, el actual puerto de Tampico, o el río de las Palmas, que es el río Soto la Marina, que era donde empezaba el reino, la gobernación que iba a tener Pánfilo de Narváez. Pues se van en estas pequeñas embarcaciones, pues el hambre y la sed los abraza, tratan de llegar a las pocas islas que encuentran, y pasan días y días que llegaron, no encontraban agua, vuelven a subir a sus embarcaciones,
hasta que en un encuentro que tiene Álvaro Núñez, porque se empiezan a separar en la parte donde los encuentra el río Mississippi, y ahí las embarcaciones se empiezan a separar así, iban juntas, como cerca una de otras, y los últimos que se ven fue Cabeza de Vaca y Álvaro Núñez, y Narváez, y Narváez les dice, Álvaro dice, vámonos juntos, no, dice, cada quien agarre su propia suerte, porque si yo nos tratamos de ir juntos, pues que aquí ya nadie manda a nadie, cada quien haga lo que pueda por sobrevivir. Y es lo que hace. Y esto lo hace precisamente Narváez, porque él llevaba los mejores remeros, la gente más sana de la tripulación que quedaba. Pero precisamente ya ahí, para cruzar el río Mississippi, que le llamaron río del Espíritu Santo, se separan y ya no vuelven a ver más a Narváez. Entonces sigue navegando de Cabeza de Vaca, y en una noche, cuando ya están todos desmayándose los tripulantes por hambre, por sed, y queda él y el maestre manejando el timón, escuchan el tumbar de las olas, entonces piensan que la playa está cerca, y se esperan no remar en la noche porque no sabían a quién podían encontrar, y se esperan hasta la mañana y desembarcan en una isla donde son bien tratados por los indios caracaguas, que eran unos indígenas que vivían prácticamente en el Paleolítico, que eran recolectores, pescadores y cazadores, y obviamente nómadas. Llegan aquí, los indígenas los tratan muy bien, les llevan alimentos, les llevan agua, a cambio de cascabelitos y cuentas que llevaban los españoles cuando se hacían los intercambios con los indígenas para buscar oro, ¿no? Para tratar de llevar cierta ventaja comercial. Entonces ellos pues eran cosas raras para los indígenas, ellos encantados, ¿no? Cuando ya creen la tripulación de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, que tiene los suficientes bastimentos y agua, tratan de embarcar. Y entonces se desnudan y suben las cosas a la balsa prácticamente que era la embarcación, y la tratan de meterse hacia el mar. Pero cuando en eso una ola les voltea la embarcación, y los que quedan debajo pues se ahogan, y todas sus pertenencias y su ropa se van con él, lo poco que tenían, pero lo peor es que quedan desnudos y descalzos en esa isla. Al otro día van los indios como a llevarles alimentos, no pensan que ya habían tenido que habían acordado retirarse de la isla, estos cristianos, como le llama, en toda la narración le llama así Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Y se asustan los indígenas al verlos desnudos, a verlos descalzos, sin alimentos, y se apiadan de ellos, y se ponen a llorar junto con ellos, y los indígenas lloraban más recio que los españoles, los cristianos. Y viendo el plan de fiesta del 5 de noviembre, y está otra vez una tormenta invernal con un frío terrible, se están muriendo de frío, y se los llevan los indígenas prendiendo fuegos por el camino a su aldea. Ellos pensaban que les iba a pasar lo que les pasaba en la Tenochtitlan, en la Nueva España, que cuando los indígenas se llevaban a los cristianos, los sacrificaban, y con todo ese miedo de ser sacrificados, no, los indígenas los salvan y les tienen preparada habitaciones donde tenerlos y calentarlos con leña enseguida.
Pasan unos días con ese terrible frío, de ese invierno tan terrible de esa época, hace que muchos mueran. De los 40 y tantos que eran 15. Y empiezan a morirse también los indígenas. Y ya los indígenas ya lo miran con mala cara, creyendo que ellos son los que los están matando. Pero razonan entre los indígenas que hay muertos, hasta más muertos entre los españoles que entre ellos mismos, que estaban más acostumbrados a esos climas y a esas hambres también. Entonces los expulsan y se van a otra parte de la isla donde son tomados como prisioneros y los hacen trabajar los trabajos más duros, otra tribu. Y al hacerlos trabajar tan duro, pues se van muriendo todos, y el último que queda es Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, que dice él que al quedar el último se le podían, desnudos y descalzos, imagínate, que se le podían contar todos los huesos, porque era la viva imagen de la muerte. O sea, después le ofrece, como esta tribu estaba peleada con otra y había interrumpido su comercio, ponen de bubonero comerciante al barco y va y lleva conchas y materiales de la costa hacia las partes más altas y las intercambia por pieles de venado, por pedernales, por almagre y por otros productos. Y eso le permite ya a Álvaro, siendo esclavo, sobrevivir 5 años en esa isla que le llamó Isla de Mal Hado, o de la mala suerte, que es la actual isla de Galveston. Ahí, ese 5.º año, escucha que en tierra firme, cerca de ahí, había otros cristianos, y que ellos, esta tribu, que eran también nómadas, iban a pasar con sus canoas a tierra firme a la cosecha de las tunas. Y en esa cosecha de las tunas se encuentra a Pérez Donantes de Carranza, originario de Beja, y a Alonso del Castillo, originario de Salamanca, y al negro Estebanico, que era al árabe, y a Masú, en Marruecos. Ellos se espantan cuando lo miran, porque en primer lugar está desnudo y descalzo, y los otros no habían entendido, habían sido atrapados al llegar a la isla por búsqueda de alimentos. Y planean que al otro año escaparse juntos. Entonces esperan al otro año de la cosecha de tunas, y ya entonces por la misma epidemia los nombran enfermedades que sufrían estos indígenas, los nombran físicos o chamanes o médicos. Y dice Álvaro, los sin títulos, sin hacer los exámenes ni nada, pasamos a ser doctores, ¿no? Médicos. Entonces, es una vida un poco más holgada para ellos. Y esto les permite, cuando se vuelven a ver, porque están un poco más libres que con la esclavitud de trabajos forzados en que los tenían, y les permite, cuando llegan a la cosecha nueva de tunas, escapar. Ya como chamanes, van toman el rumbo del oeste y hacia el oeste, porque creen que para allá vamos a encontrar a la mar del sur, otra parte, otra orientación, porque los indios de esta otra parte, a los que se les habían escapado, pues los andaban buscando, porque anteriormente otros que se habían escapado los habían perseguido y los habían matado. Entonces vuelven a ser curanderos, y fueron curanderos a fuerzas, porque si no se hacían con los curanderos, no les daban comida, entonces los forzan a hacerlo, y eso les permitió la libertad. Y logran, ahí está cuando está la época de las tunas y escapan, ¿no? Y llegan a otras tribus con el mismo oficio de chamanes. ¿Y cómo hacían y ejercían este ejercicio de chamanes? Pues ellos
pues si miraban la herida, le tenían la chupaban con algún carrizo, la cauterizaban, rezaban todo el Padre Nuestro, una Ave María y pedían a Dios ayuda para curar. A tal suerte que van caminando y van encontrando otras tribus y los servicios de ellos son muy bien recibidos, sobre todo después de que Alvar hace una operación que le saca una punta de flecha a un hijo de un jefe iramí cerca del corazón. Él se la aprieta en el pecho con la mano y entonces con el cuchillo le abre la costilla. No creo que haya sido una operación a pecho abierto, sino por un lado de una costilla le abre y se la saca, y era la punta de un pedernal junto con un hueso de venado. Pues era para ellos una gran novedad, porque él hace unas suturas. Hay que recordar que Alvar estuvo en muchas batallas, cuando les conté al principio, era el guerrero. Entonces, le hace sutura, y para calmar la sangre le echa raspaduras de cuero, de venado, y cosa milagrosa, ¿no? O sea, a los 2 o 3 días la herida ya estaba curada, casi sin sacritis, y agarran un gran fármaco con Dios, casi prácticamente se vuelven como si fueran hombres divinos, ¿no? Y siguen su camino, ¿no? Llegan por los cheyennes, conocen los búfalos, que les llamó él vacas como cobadas, prueban su carne. Hasta ese momento, platica Alvar Núñez Cabeza de Vaca que no había probado más que maíz tostado, maíz crudo, cuando andaban embarcados en las tierras que andaban. Acaso frijol, calabaza, pero de carne, solamente pescado. De los caballos que mataban para comer, cuando estaban haciendo las embarcaciones, él nunca probó el caballo. Y van a ver por qué. Entonces, en estas tribus, en una de ellas se encuentra que tienen maíz y le pregunta de dónde lo traen, y le dicen que de 15 jornadas de lejos, que era un lugar muy lejano, pero que no había, en todo el camino era desértico, o semidesértico, y que no había que comer, porque no era temporada ya de putas o otra cosa, o pitayas que se podían comer por el camino. Entonces ellos deciden irse a buscar. Y entonces llegan a lo que se llama Paquimé, ya en el estado de Chihuahua. Ellos habían seguido el río Morado principalmente, ¿no? Como las orillas para referenciarse, no llevaban brújula, no llevaban nada. Y en Paquimé la vida les cambió. Esa hambre continua que a veces traían, pues ya aquí ya la saciaron con calabazas, con frijol, maíz, de una forma mucho más saludable, ¿no? Porque eran pueblos ya de asiento, como dicen, estables, donde había más artes y oficios, y siguieron con el oficio de chamanes, y eran muy socorridos por eso, a tal grado que hubo una nueva manera que cuando lo llevaban a una tribu, porque va pasando entre muchas tribus y muchas lenguas diferentes, había aprendido a hablar 6 lenguas diferentes, pero aún así, entre tantas tribus que van caminando, porque hacen una cosa nueva, como son seres divinos, ya, que curan todo, ¿no? Para los indígenas, al ser entregados a una tribu, esa tribu se dejaba que los despojaba de sus bienes, y esa tribu iba y los seguía como una especie de procesión con ellos, tratando de reponerse en la otra tribu que los dejara, a los cuales también se iban a dejar desposeer, y ahí se iban a reponer sobre lo que habían perdido. Pero al llegar
Aquí vamos a hacer unos comentarios nada más. En todas esas peticiones, y como chamán hacía Álvaro López Cabeza de Vaca, jamás usó el nombre de la Virgen ni de los santos. Algo muy raro para ser católico, ¿no? Porque dice Joaquín, un historiador español, o sea, era una casi religión conversa, si no es que era el judío. O sea, en todo su libro nunca menciona a ningún santo ni a la Virgen. En una vez a Cristo solamente para referirse en los martirios que había sufrido, tanto en los golpes y todo que le daban cuando era esclavo, ¿no? Entonces ellos ya llegan a una parte donde encuentran en un indígena que trae una hebilla de un talabarte, o sea, de un cinto de espada, y un clavo cosido en el cuello, y les preguntan si dónde los habían encontrado, y preguntándoles más, les contestan que eran unos hombres, les dicen los indígenas, que traían barbas como nosotros, pero que habían venido del cielo también, y llegado a aquel río, y que traían caballos y lanzas y espadas, y que habían alanceado a dos de ellos. Y los más disimuladamente que pudimos, le preguntamos qué se habían hecho aquellos hombres, y respondieron que no se habían ido, que se habían ido a la mar, y que se metieron sus lanzas debajo del agua, y que ellos también vieron que de lejos, en la puesta del sol, se habían ido al cielo, ¿no? Nosotros dimos muchas gracias al Señor por lo que ellos oímos, y estábamos muy contentos, dice Álvaro, de saber nuevas de cristianos. Anduvimos mucha tierra y toda la llama despoblada. Es cuando ya se acercan a Zamora, Sinaloa. En ella andaban huyendo por las sierras sin mostrar tener casas ni laborar por miedo a los cristianos. Fue cosa que tuvimos muy gran lástima, viendo la tierra muy fértil y muy hermosa y muy llena de aguas y de ríos, y ver los lugares despoblados y quemados y la gente tan flaca y enferma, huida y escondida toda. Como no sembraban, con tanta hambre se mantenían con corteza de árboles y raíces. Y de esta hambre nos tocó a nosotros alcanzar parte, porque mal nos podían ellos proveer estando tan desaventurados. Parecía que se querían morir. Y por asegurarnos, dormimos aquella noche y otro día caminamos y dormimos en el camino. Y el siguiente día, los que habíamos enviado por mensajeros y nos guiaron adelante donde habían visto cristianos, llegando a la hora de vísperas, vimos claramente que habían dicho la verdad y conocimos que la gente era de caballo, o sea, por la que ellos empiezan a ver huellas de caballos, y donde habían amarrado caballos en estacas, y de ahí se llamaba Río Perpetuano, dice Álvaro en su estilo, que es el Petatlán, río donde llegó Diego de Guzmán, ¿bien? Pero también el río que llegó Diego de Guzmán a ese lugar hay 80 leguas. Aproximadamente la lengua española era 4.190 metros. Estamos entonces de ahí al río Yaques, dice bien la referencia, 80 leguas, 450, cerca de 400 kilómetros. Y desde ahí al mar del sur, 12 leguas. Por toda esta tierra, dice, alcanzan y sierras que vimos, eran muestras de oro, de plomo, de hierro, cobre y otros metales. Aquella noche yo rogué a uno
que fuese entre los cristianos. Iban por donde nosotros dejábamos la tierra sembrada, y había 3 días de camino hacia ellos. Y a ellos se les hizo mal esto, excusándose del cansancio y del trabajo, aunque uno de ellos podía ser mejor que yo por ser más recios y más mozos que yo. Por vista su voluntad, al otro día por la mañana tomé conmigo a negro y a 11 indios y me fui por los rastros de los cristianos. Pasé por 3 lugares donde habían dormido. Caminé 10 leguas y al otro día por la mañana los alcancé. Eran 4 cristianos y a caballo, y el que recibieron gran alteración al verme magistralmente vestido. Que ni hablaban ni acertaban a preguntarme. Para Antonio Tello, en su segundo libro de la Crónica Miscelánea, menciona que los peregrinos venían con el cabello largo hasta la cinta y la barba a los pechos, desmelenados, con unos sombreros de palma, vestidos con una esclavina de pieles de venado adobado, con pelo, escasos, llenos de grietas, el rostro y manos tostados por el sol y frío, y los calzones de palma hilada. Esa es la forma, ¿no? Bueno, esa es una representación de la película de Nicolás Echeverría, ¿no? Que no sigue exactamente, ¿no?, el guión conocido. Y yo les dije que me llevasen a donde estaba su capitán, y así fuimos media legua de ahí donde estaba Diego de Alcaraz, que era el capitán. Y después de haberme hablado, me dijo que estaba muy perdido porque había muchos días. O sea, Alcaraz estaba muy perdido porque no encontraba indios, porque andaba buscando indígenas para hacerlos esclavos. Y a los indígenas que traían, que venían en una procesión, como les decía, y una tribu y los seguía en una procesión a ellos para despojar a la siguiente, ¿no? Tenían como 600 personas con teléfono, entre hombres y mujeres indígenas. Y él plantea pues, que lo lleven a Culiacán. Pero Alcaraz quiere apresarle a los indígenas, pero él habla con Melchor Díaz, que les iba a hacer un gran favor pacificarles a la gente, y va al bar y habla con los indígenas para que bajasen a sembrar de nuevo, que pusieran una cruz en sus casas para que no los atacasen y no los esclavizasen. Y según lo logra, nos cuenta Andrés Pérez de Rivas, que estos indígenas fundan el pueblo de Baboa, y ahí se queda, ¿no? Pero otro de ellos dice que forman los pueblos cerca de San Felipe de Santiago de Sinaloa, que se llama Puchi y Apucha, serían los Pochinos, ¿no? Bueno, la tradición nos dice que fue en Baboa, ¿no? Ellos tratan de convencer a los indígenas de que ellos eran superiores a ellos, a los barbuñas de cabeza y sus amigos. Pero los indígenas le dicen que no, que son ellos, que Alvar y ellos son seres divinos, porque ellos no le piden a nadie, no le roban nada a nadie, sino por el contrario, igual que quitar la vida a la mano. En cambio, ellos son ladrones, son asesinos y esclavistas, ¿no? Son dos visiones del indígena contrapuestas. Y aquí podemos a ese Alvar Núñez que se vuelve defensor de los indígenas y los salva, ¿no? Melchor Díaz organiza, ya que descansa algunos días ahí, le dan un poco de ropa, los envían a Compostela, les proporcionan caballos y una escolta, porque hay que recordar que toda esa matanza que había hecho Nuño de Guzmán, por toda esa parte de Chavienda y todos estaban en armas, ¿no? Y entonces tienen que ponerles escolta para que lleguen a Compostela, y de Compostela los pasan a la Ciudad de México, donde son recibidos por el virrey don Antonio de Mendoza. Y en
y compra al parrachín de Andrés Dorantes, el negro estebanico. Y después de descansar, también son agasacados por Hernán Cortés. Después de descansar unos días, parte hacia Veracruz, y de ahí se embarca a La Habana. Y entonces sabe qué es lo que había pasado con los navíos, que había pasado con los navíos que ellos no encontraron. Pues resulta que en esos navíos venían mujeres casadas, amancebadas y criadas, porque venían a poblar la Florida. Se quedaron entre los 100 tripulantes que estaban en las 4 embarcaciones y en la Argentina. Pero porque a una de ellas, en Castilla, una mora de Hornachos le había dicho que la expedición iba a ser un desastre, pues ellas, después de buscarnos unos cuantos días, deciden irse, y con 1000 trabajos llegan siempre a Pánuco y a la Nueva España, y se amanecieron con la tripulación que había. O sea, no la esperaban, piensan en veces a sus maridos para cambiarlos. Y cosa curiosa, Álvaro va hasta España, pero llega primero a Lisboa al día 10 de la 1527, al 10 de agosto, pero llega a Lisboa por un asunto de unos piratas franceses que persiguen el galón del Queiva, y entonces se le vuelve a caminar hasta Sevilla. Bien, acá ya estaba impuesto, ¿no? Entonces se va hasta Sevilla y encuentra a su mujer, María del Marmolejo, que lo seguía esperando, completando así aproximadamente 10.000 kilómetros de caminar descalzo para regresar con su mujer y su familia. La historia de este azaroso viaje es publicado y impreso por primera vez sin licencia, aparentemente, en 1542 en Zamora, por unos italianos, entre ellos el jefe de la editorial, basándose en el manuscrito hecho por Alvar, pero ya Alvar se había ido porque había tomado ya en el 41, el libro es publicado en el 42, pero en el 41 él recibe el cargo de gobernador y adelantado del Río de la Plata, a otro viaje donde encuentra las cataratas del Iguazú. Pero sigamos viendo que la consecuencia de esta publicación, o sea, publica sin permiso, como se había publicado anteriormente la Carta de Colón, como se había publicado algunos textos. Hay que recordar que la mayoría de los textos de las expediciones españolas no se publicaban, porque los españoles eran muy temerosos que esos conocimientos llegaran a los extranjeros y les fueran a ganar los lugares, ¿no? Pero vemos las repercusiones de este libro, porque después de los cuentos que le hace el negro estebanico al rey, al virrey Antonio de Mendoza, organiza una pequeña expedición con un padre que se llama, un fraile que se llama Fray Marcos de Niza, y bajo del negro, ya no estebanico, sino se llama Esteban Dorantes, y así lo narra Fray Marcos de Niza, y se van buscando las famosas ciudades riquísimas que le habían dicho otros indígenas en varias partes a Estebanico que existían. Y después regresa, Estebanico organiza esto para escaparse. Había sido esclavo desde los 10 años y lo había vuelto a vender como esclavo al virrey, seguía siendo esclavo y iba como esclavo con Fray Marcos de Niza, pero adelante 4 o 5 jornadas para ir según el negro, allanando el camino para que no tuviera problemas con el camino, porque la comitiva que llevaba era muy cerca. Después los indígenas dicen que lo mataron, un sitio suyo. Inventa, porque no debe creerse,
porque él tenía buen conocimiento y buenas relaciones con los indígenas. Y se sabe que es mentira por la otra mentira que cuenta Fray Marcos de Niza, que llega a ver una de esas ciudades de Nuevo Equilibrio, que son tan grandes y tan hermosas, más grande todavía y más hermosa que la Ciudad de México de Fondista. O sea, imagínate, ¿no? Y Max se las cuenta, y va uno de los de Culiacán con él, dice: yo no la miré, él salió, pero no creo. Este Pecho Ríos, dice el virrey, bueno, pero no, siempre organiza la expedición porque saben que hay muchas tierras por explorar hacia adelante. Y ya en el año de 1540, bueno, en el año 1539 es cuando la muerte supuesta del negro Estebadino. Ya para el año 1540, cuando regresó Marcos de Niza, el virrey organiza con el nuevo ahora gobernador de la Nueva Galicia, Fabricio Francisco Vázquez de Coronado, una expedición exploradora y conquistadora, compuesta por 150 jinetes, 200 infantes y 800 indígenas amigos, que llegan a Culiacán y varios vecinos de ahí se les juntan. Y llegan hasta el estado de Kansas, ¿no? Y pasan por Arizona, Nuevo México, Texas, Oklahoma y Kansas. Y don Pedro Tobar, vecino de Culiacán, recorre parte de lo que vendría a ser la Alta California. Es el que descubre un camino que hay por tierra hacia la Alta California, camino que posteriormente irá a retomar Bautista de Anza. Regresan en 1542 informando de las ricas y hermosas tierras. Hay que recordar que en el libro Naufragios, a referirse a Sinaloa y Culiacán sobre todo, dice que son tierras riquísimas, llenas de ríos, y que él vio muestras de oro y de plata. Entonces, al publicarlo, él está hablando a los otros conversos que se quedan en Europa, porque hay que recordar que el 90% de los españoles eran analfabetas, y los conversos, como estaban acostumbrados que sus madres los enseñaban a leer desde los 2 o 3 años, eran analfabetos desde 2000 años antes, ¿no? Era un pueblo analfabeto. Entonces, y tal es así que en las historias, por ejemplo, que empiezan a contar los nuevos exploradores y que van a búsqueda de esa tierra que había redescubierto, por llamarlo de una manera, y descubierto Pedro de Tobar y Francisco Vázquez de Coronado, que se le llamó la Tierra Nueva. Pero obviamente no encontraron nada de las míticas ciudades, mito que se había originado desde antes de las expediciones a México, o sea, no era un mito nuevo que estaba en ese momento. Y en el libro de historias de los descubrimientos antiguos y modernos de la Nueva España, escrito por Baltasar de Obregón en 1564, publicado en México hasta 1624 por Mariano Juárez, donde se cuenta la expedición de Francisco de Ibarra en los actuales estados de Sonora, Sinaloa, Durango y Zacatecas, y en el capítulo 27 afirma de Salvar Núñez que es la mejor, y más, dice que es la mejor y más fértil tierra de cuantas hayas hay en las Indias, pero se engañó al contrario, la verdad, porque aquí, aunque es abundante de bastimentos, hay muy poco algodón y esta tierra muy cerrada y espesa de arcabucos y montañas. Lo que quiere decir, aquí se equivoca él porque se refiere cuando esté en Zaguaripa, Sonora, pues ya muy metido en las tierras, ¿no? Y lo que se refería al bar era sobre todo lo que existía en Sinaloa, sobre todo en Culiacán. Pero sigue contando, eso es en el primer libro, porque ese libro trae encontrado libros, trae la historia de Francisco de Ibarra y sus descubrimientos, pero en el segundo libro,
donde hace referencia de las exploraciones que hacen en San Felipe de Nuevo México, Cibola, Siquique y Cucuyán y sus comarcas, hacen Francisco Sánchez Chamuscado y Antonio Espejo. Cita en ese libro largamente en varios capítulos a Alvar Núñez Cabeza de Vaca en su libro Naufragios, diciendo que él le fue muy útil ese libro de información que Alvar Núñez Cabeza de Vaca le dio sobre las tribus, las gentes y sobre todo de lo que es la estepa norteamericana, que era como un mar donde se llaman los búfalos y los indios cheyennes y sioux, ¿no? Todas estas costumbres que les narran los que hacen a Alvar Núñez Cabeza de Vaca por la participación con las tribus y el conocimiento que publica de ellas el primer antropólogo sobre América del Norte, indigenista sobre todo. Entonces, por eso cuando empieza el tema de conversos judaizantes en la Ciudad de México en 1528, la mayoría se quiere ir al norte, precisamente a estas tierras, y empiezan varias expediciones, entre ellas la de Luis de Carvajal y de la Cueva entre 1579 y 1590. Hay que recordar que fue juzgado por judaizante y muere en la cárcel, y su sobrino es quemado. Y Gaspar Castaño de Sousa, que es otro explorador de la región de Nuevo León en los años 1591 a 1592, que prácticamente es el fundador de la ciudad de Monterrey. También la expedición de Antonio Gutiérrez Firmada y Francisco Leiva de Bonilla en los años 1593 y 1595. La de Juan de Oñate, que también es de origen converso. Esto lo pueden checar en la UNAM, Juan de Oñate, genealogía, y la UNAM hizo una genealogía como converso, pero muy interesante, y la vida de él, muy interesante. Y finalmente contaremos, porque pues también está Diego Martínez de Urraide, que hay cierta duda si era descendiente de converso, pero como se juntaba con los Ibarra y los Oñate, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Entonces, finalmente contaremos que los colonos de la Alta California, que eran en su mayoría de origen sinaloense y viajaron a ella con los capitanes Gaspar de Portolá, entre 1777 y 1770, y Juan Bautista de Alza, entre 1769 y 1788 en Uruguay. Este legado de los norteños de origen converso, ahora mexicano, llega hasta nuestros días, ya que muchas de nuestras costumbres aún sobreviven, por ejemplo, en nuestra habla y en muchas de nuestras costumbres en las zonas rurales, pero sobre todo en nuestros genes y en nuestra gastronomía popular, que tiene su origen en el Medio Oriente y una antigüedad de cerca de 3000 años. Por ejemplo, Simon Wiesenthal, que presenté al principio, cuenta que para conocer a un judío era tres métodos muy fáciles. Fijarse si al guisar usaba aceite y mezclaba ajo y cebolla. Y era judío, se olía ajo y cebolla. No es la base de toda la comida mediterránea ahora, ¿no? Y de la comida sinaloense. Es como empieza el sufrito para preparar cualquier platillo. La otra era si leía. Y la otra, más grave todavía, era si se bañaba seguido. Ya que por lo general los españoles se bañaban muy pocas veces en su vida, de tal carajo que decían los indígenas mayas que los podían oler a 200 o 300 metros o más por apestosos que andaban. Bueno, entonces podemos decir que la Unión Americana actual, por los mexicanos que se quedaron al otro lado de esa nueva tierra, teniendo extensión ligeramente mayor a 2 millones de kilómetros cuadrados, existen genéticamente hablando, cuando menos, 40 millones de descendientes de estos colonizadores.
Y hay una gran similitud entre estos conversos que fueron perseguidos política y religiosamente en esta Europa feudal absolutista, que llegan a América en busca de libertad, y los peregrinos, o sea, la semejanza, que en 1620 llegan al Nuevo Mundo buscando su libertad por ser puritanos y calvinistas, y que también eran perseguidos en la Inglaterra feudal de ese tiempo, pero también con los holandeses de origen sefardita, que entre 1624 y 1622 funda Nueva Ámsterdam, hoy en día ciudad de Nueva York. Muchísimas gracias. Bueno, le agradecemos al maestro Carlos Corizón por su exposición inaugural de este ciclo de conferencias de Sinaloa y los Estados Unidos, episodios de su historia conjunta. Y aprovechamos para invitarlos también a la siguiente conferencia de este ciclo, que será el 11 de julio. Una ruta de la historia de la Alianza. Ahí están muy grandes, muchas estatuas de esta alianza, pero aquí está en conjunto. ¿Cuál es una estatua que hay en Houston y otra estatua que hay en organización? Que es de la frontera, como se hace la Río. Pero de las exploraciones que se hicieron posteriormente, gracias a Miguel que donde se ve esa de contado de las expediciones marítimas posteriormente que se realizan, pero estas tomas que hacen los otros conquistadores, ¿no? Como la de Antonio de Espejo, la estaca España de Sosa, Francisco de Riva Bonilla y Juan de Linares. Ahí están los mapas de ese inicio de esa gran colonización que ya en 1840, la guerra de 1846-48 los arrebataron. ¿Estás correcto? Ahí le dejamos. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias. La siguiente conferencia tendrá lugar el martes 11 de julio en este mismo lugar. Está titulada La utopía como camino a la modernidad, imaginarios y fotografías de los colonos norteamericanos en Topolobampo y partida por la doctora Diana María Pereira, como están indicados. Muchísimas gracias por su asistencia.